Entonces, muchachos, en ese ejercicio, si lo siguieron, este que hicieron, si lo siguieron diligentemente, entonces encontraron un par de propiedades que nos sirven mucho. Ya vieron que puedo cambiar el color de fondo, funciona perfecto. La novedad, ¿dónde estaba? En algunas propiedades como padding left, ¿sí o no? Y padding left es sencillamente despláceme el texto desde la margen izquierda hasta el tamaño. Padding left, espacio a la izquierda. Gracias. Lo otro ya es conocido, ¿sí o no? Font family, color, background color. Aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? ul.navbar. Estoy diciendo, si hay una etiqueta ul y esa etiqueta ul tiene la clase navbar, lo vimos aparte. Por un lado era ul individual, por otro lado era .navbar, ¿cierto? Ahí la mezclaron, las juntaron. Si el ul dice navbar, ¿dónde está el contenido? Por este lado, ahora ahí. Si el ul tiene la clase navbar, entonces va a adquirir el siguiente comportamiento. ¿Y cuál es el comportamiento especial allí? Este es el que hace la magia. Position. Y es el que vamos a ver ahorita. Position es decirle a un elemento, a una capa, que estoy usando el concepto desde hace rato y ya les voy a explicar qué es una capa. Ubíquese en un lugar determinado. ¿Sí? Y esa es la forma en que tengo esto en un lugar y el texto en otro diferente. Y ustedes han notado que la gran mayoría de páginas funcionan así. Por ejemplo, yo me voy aquí a W3 School, ¿qué es lo que noto? El menú está a la izquierda. Si yo le doy clic en un elemento, ¿dónde se ve el resultado? A la derecha, ¿cierto? Activo esto, el resultado se ve a la derecha, pero el menú siempre es el mismo, ¿no es cierto? Eso es lo que yo necesito, empezar a separar una sección de otra, ¿vale? Y eso lo voy a lograr es con esas características de position, de padding. ¿Listo? Bueno, lo que necesito que hagan es, estas sí se las dejo para trabajo independiente, individual. Hagan estas dos investigaciones, pero no es que vaya a calificar, y tampoco háganlo todo por motivación de, profe, que póngame 5 por esto. No, ese no es el objetivo, pero esto lo van a necesitar mucho más adelante. ¿Qué es diseño web adaptativo o responsive? Y especialmente, ¿qué es Bootstrap? No solamente la definición, es una librería que permite y empiecen a explorar, a cacharrear. De hecho, vamos a encontrar una página exclusivamente dedicada a eso, la página oficial, Bootstrap. Y Bootstrap, mire lo que nos va a decir Bootstrap, ella tiene una documentación. Bootstrap es un conjunto de librerías que ya tienen preestablecidas unas características para todos los elementos. Bien, ya tiene una clase, se llama container, esa es típica. ¿Y qué es un contenedor? Un rectángulo básico. Y yo puedo decirle, bueno, mi contenedor va a tener un tamaño, esa es otra clase. O, más bien por aquí, los H ya están preestablecidos. Las tablas también ya tienen un comportamiento establecido. Los elementos que vamos a poner en un formulario, todo ya está predeterminado. Yo quiero es, pero este no es layout, está componentes. Ahora sí, miren, el color de fondo de un recuadro, eso ya está preestablecido. ¿Cómo? Simplemente a una página, dígale, voy a utilizar la clase tal, y el resultado es este. O si hago uso de la otra clase, el resultado es este otro. O sea, yo ya no me tengo que preocupar por poner el color, no, eso ya está listo. Eso es Bootstrap.
Listo. Más adelante lo van a necesitar con mayor intensidad, pero empápense un poquito. ¿Cómo se trabaja con Bootstrap? Bueno, entonces para empezar a trabajar con Bootstrap necesito agregar en el encabezado todos los estilos. Aquí ya está todo resumido, él ya lo trae. Entonces si esto existe dentro de mi documento, ahí sí puedo acudir a eso de las alertas, de la distribución de elementos en la pantalla, y más adelante también necesito ver cómo trabajar con JavaScript. ¿Listo? Pero todo viene integrado en la misma página. Mira, script SSR lo trae, lo llama de allá, lo va a llamar de allá. Listo. Y esto es lo que logra que una página se vea así. ¿Que cómo hago este menú? Con Bootstrap. ¿Que cómo logro que cuando le dé clic aquí me despliegue? A ver, ¿alguien tiene aquí algo como? No. Esto. Que despliegue una lista y se vea de esta forma. Eso es Bootstrap. Porque hacerlo a mano alzada, bueno, se puede. Empezar a definir meticulosamente. El UL se comporta así, el LI se comporta así. Cuando estoy sobre un hipervínculo, hover se comporta así. Sí se puede, pero normalmente la práctica es tomemos un código de referencia y adáptelo a la necesidad. Listo. ¿Lo puede hacer desde cero? Sí, pero es que se demora el triple. Lo normal es tome un punto de referencia, un código ya existente, y adáptelo. Y Bootstrap es ese punto de referencia para lograr un comportamiento y un efecto especial en la página. Listo. Entonces ahí sí yo voy a poder entender este chiste de que voy a encontrar por aquí. Esto es lo más romántico que le pueden decir a un programador. Ahora ya entienden por qué, ¿sí o no? Porque HTML es el esqueleto, pero ¿qué es lo que hace que ese HTML tenga un efecto especial, se comporte de una forma, se comporte de otra? El CSS. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya tienen la tareita. Estudiense Bootstrap. Antes de finalizar el ciclo de CSS, me faltan un par de etiquetas que vamos a requerir mucho también. Y van a facilitar a agrupar elementos. Esos son span y div. Se usan para agrupar y estructurar un documento. Por sí solos no hacen nada. O sea, yo pongo span, no hay resultado. Pongo div, no hay resultado. La finalidad de ellos es decir, bueno, voy a crear un grupo de elementos. Voy a crear un área de trabajo. ¿Listo? Normalmente van a ir incorporados con los atributos ID y class, es decir, van a trabajar con CSS. ¿Listo? El elemento span se podría denominar un elemento neutro que no añade nada al documento en sí. ¿Sí? No hace nada. Pero con CSS, span se puede usar para añadir características visuales distintas a partes específicas de texto en los documentos. Miren que antes yo me veía obligado a decirle una etiqueta tendrá estos elementos, ¿cierto? El P, párrafo 1 tendrá esta forma, párrafo 2 tendrá esta otra. Pero y si yo no necesito todo el párrafo, necesito un pedacito del párrafo, entonces ahí es donde entra el span. Listo. La otra, div, sirve para crear secciones o agrupar contenidos. Más o menos nos va a permitir crear estructuras tipo tabla, una fila, una columna, para que el sistema ahí sí logre crear algo así. Normalmente tengo el contenedor, la página. Con los div es que yo logro, bueno, a reservar este espacio para un conjunto de atributos CSS. Voy a reservar otro espacio para otras características CSS. El espacio restante lo voy a dividir en varias filas. Pero todo eso son divs. Solo los divs son capaces de permitir esto. Listo. Eso significa que al interior de la página acaba de encontrar, este es un div. Y por allá en el lugar correspondiente finalizará ese div.
Después del div, ¿qué sigue? Otro div que acompañado de CSS es el que va a decir, bueno, esto se distribuye en forma horizontal, este se distribuye en forma vertical, y así se van dando las páginas. Listo. Después de la finalización de un div, se comienza con una nueva línea. Es una de las diferencias principales con la etiqueta span. El span permite agregarle una clase o una ID. El div también, pero el div automáticamente genera salto de línea. El span no hace salto de línea. ¿Listo? Por aquí tengo un ejemplo, CSS5, verifiquemos ese código, el quinto. No, este ya lo vimos. Este no tiene div por... ¿Dónde está? Ah, sí, pero no tiene div, pero tiene span. Vamos a tomarlo. Por acá. Entonces, estoy definiendo una clase. Listo. Algo que llame texto tendrá un color de fondo tal y un tipo de letra tal. ¿Cierto? Listo. Una etiqueta span que tenga la clase texto se comportará de esta otra forma. Y otra clase llamada resultado tendrá esta otra característica. Y esto es un ID. Una sola sección en mi documento tendrá esta otra característica, ¿cierto? Ese es el CSS. Ahora veamos el HTML. Inicia un párrafo. Ese párrafo enterito, todo el párrafo tendrá la característica texto. Esto. Color de fondo tal, tipo de letra tal. Todo el párrafo. Pero lo dicho, yo necesito que un pedacito del párrafo, un lugar determinado tenga otra característica diferente. Entonces, en ese lugar donde yo quiero tener el resultado, ubico la etiqueta span. En este momento, aquí donde dice, en un lugar donde el tiempo es solo una ilusión, surgió una luz que en el cielo brilló. Pero entonces solo, esta frasecita, surgió una luz que en el cielo brilló, es la que va a tener la característica span texto. Entonces miren, una cosa es texto solito va por un lado. Span acompañado de texto va por otro lado. Veámoslo funcionando. El P, veamos el P, póngamele un color, un nombre al color más bien. Pink. Punto y coma. Ahora sí. Todo el párrafo tendrá rosadito, bien, pero solo aquello que tenga la etiqueta span y la clase texto tendrá esto otro. Ahí sí, pongamos el green. Punto y coma otra vez. Solo lo que tenga span y la clase texto. ¿Qué es esa frase? Surgió una luz que en el cielo brilló. Entonces yo puedo hacer que toda una sección tenga esa característica o un pedacito particular. Eso es el span. El span siempre va a ir acompañado de una clase. Bueno, también puede ir acompañado de una ID. Lo tradicional es que vaya acompañado de una clase. Póngale el nombre que prefiera, pero entonces debe coincidir span, texto. Coincide span, punto, texto. ¿Listo? Solo ese pedacito. Si lo cambio, no, voy a recortar esto. Resulta que lo único que necesito resaltar es la palabra surgió. ¿Listo? Surgió, está rodeada del atributo span. El span va a traerse la clase texto, pero juntas las dos, no solo texto. Span y texto. Esto va por un lado, span y texto va por otro. ¿Listo? Ese es el manejo del span. Veamos si por aquí en el siguiente ejemplo tengo algo del div. No tengo nada del div. Pero ahorita vamos a analizar la página que sí trae todas esas consideraciones.
Modelo de la caja. Ese modelo de la caja, de hecho, yo lo veo cuando inspecciono una página web. Esta es la página web, por acá. Cuando yo inspecciono una página web cualquiera, él me trae esto. Ese es el modelo de la caja. ¿Qué significa? Hay un contenido. Voy a seleccionar este párrafo, listo. Hay un contenido, ¿vale? Ahí lo veo azul, ¿cierto? La frase: Note, a hover must scan after a no sé qué carreta, listo. Es el contenido, pero el contenido tiene un espacio, tiene un borde, tiene una margen. Entonces la diferencia es: el padding es con respecto a lo que está alrededor de él y la margen es con respecto a todo el documento, más o menos a grandes rasgos, ¿verdad? Que de hecho ahí me está marcando qué es margen y qué es padding, aunque aquí no se nota pues, pero sí veo contenido, margen, padding no se nota por ahora. Este lo puedo entender como la sangría que se va a dar, y este literalmente es la margen, ¿vale? Bueno, entonces el modelo de caja en CSS describe las cajas que se generan a partir de los elementos HTML. También contiene opciones detalladas en lo referente al ajuste de márgenes, borde, relleno, que es el padding, y contiene contenido de cada elemento. Esto es lo que me está mostrando el navegador. Entonces, con eso, ahí sí yo le puedo empezar a decir con más detalle: necesito que este elemento, que en este caso es un párrafo, se comporte de tal forma. Ok, entonces padding tendrá unas características. Hay padding left, right, top y bottom. Lo mismo pasa con la margen. Hay margen left, right, top y bottom. Lo mismo pasará con el borde. Lo notaron por acá. Ellos usaron esas características, ¿sí o no? Padding. Espacio entre el elemento y lo que está alrededor de él. Top. Espacio de todo el elemento. Pero también puede decir padding left. O también puede ubicarle padding top, padding left. ¿Listo? Es una unidad de medida de diseño gráfico, literalmente, EMs, tamaño, literalmente es una M. La unidad de medida EM siempre hace referencia al tamaño de letra del elemento. ¿Qué es lo que dice este documento? Absoluta, relativa, tiene su valor para... puntos, picas, centímetros, pulgadas. Esto. ¿Por qué se le dice M? Porque tiene que ver con la letra. Tamaño relativo respecto al tamaño de la letra del elemento. ¿Listo? Por eso menciono, es posible definir el tamaño de un elemento en M's, pero es más adecuado dar el tamaño en píxeles. Aquí no lo mostraron. Están los píxeles. PX, aquí PX. Listo. Pero es posible. O sea, hay varias referencias. En últimas, véalo aquí. Milímetros, centímetros, pulgadas, puntos, picas. Pues son demasiadas unidades de medida. Me basta con píxeles. Que use EM o use PX es equivalente en últimas. Listo. Entonces ellos acudieron al espacio que va a tener el cuerpo con respecto a los otros elementos en pantalla. ¿En qué posición? A la izquierda. Y esto habría sido válido también en píxeles. ¿Listo? Bueno, position me va a decir dónde se ubica la página. Las posiciones pueden ser absolutas, relativas o fijas. Ahí es donde vamos a empezar a analizar esta paginita. Porque esta es la que nos va a permitir entender cómo logro que esto sea una división
y esto sea otra diferente, totalmente independiente. Para que yo logre arriba ponga el menú y que el contenido se visualice abajo, o al revés no, en otro sentido, que el menú se vea a la izquierda y el contenido a la derecha, o al otro extremo si lo requiere. Ustedes han notado páginas que tienen todas esas estructuras, ¿sí o no? La forma en que yo pongo un elemento u otro depende de la posición, y hay varias formas, no es que sea una única. Ellos utilizaron una posición absoluta. Aquí vamos a ver que ellos nos proponen otras posiciones para decir dónde va a quedar cada elemento. Listo. Entonces nos dicen, si mi documento no tiene estructura, entonces es una columna gigante de contenido, o sea, abarca todo. No es suficiente, no me basta. Listo. Será muy molesto de leer el documento si uso todo el ancho disponible. Entonces lo que hay que hacer es distribuir la página en secciones. Listo. Veamos qué es lo que proponen ellos en un principio. Propiedad display, la propiedad más importante para controlar estructuras. Cada elemento tiene un valor de display por defecto dependiendo de qué tipo de elemento sea. El valor por defecto para la mayoría de los elementos es usualmente bloque o inline, en línea. Un elemento que es block es comúnmente llamado block level, o el otro inline. Pero miren esto, sencillamente están diciendo: este párrafo es un nuevo bloque, está encerrado entre div. ¿Cuánto consume? Todo el espacio disponible. Listo. Porque aún no le he dado ningún parámetro al div, pero lo que hace es como si fuera un párrafo. Lo va a separar. Listo. No es que le vaya a poner el bordecito, no, este bordecito verde que pusieron ellos es como ejemplo didáctico. Listo. Inline. El span es el elemento inline estándar. Un elemento inline puede contener algo de texto dentro de un párrafo, lo que hicimos ahorita con esa frasecita poética, sin interrumpir el flujo del párrafo. El div se mencionó que da un salto de línea, ¿cierto? El span no. El span me pone el texto continuo, no lo interrumpe. El elemento A ese es el elemento inline más común, ya que se usa para vínculos. Listo. None, otro valor común de display es none. ¿Y qué significa none? Ninguno, nada. Algunos elementos especializados como script usan este por defecto. Listo. Entonces por eso más adelante tenemos que discutir un poquito sobre JavaScript. Listo. Valores de display, entonces puede ser inline, block, flex, table. Aquí hay una lista exhaustiva, entonces por eso es bastante complejo, porque posibilidades, estas son las tradicionales, en bloque, en línea, pero hay más: flex, grid, ruby, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a analizar este caso para no tratar de bombardearlos con información. Entonces, esta vez al bloque div le han ubicado un ID, se llama main. Listo. Entonces le doy los atributos CSS por otro lado. Ajustar la propiedad width, que significa ancho, de un elemento block level lo previene de estirarse hasta los bordes de su contenedor a la izquierda y a la derecha. Mejor dicho, ese es otro truquito para cómo quedó el texto, entre comillas, centradito. Dele el ancho determinado, por un lado. Después puedes establecer la propiedad margin left y right para que sea auto y centrar de manera horizontal ese elemento en su contenedor. Entonces el ancho, ¿cuánto va a ser? Va a quedar fijo, 600 píxeles. ¿Y cuáles son las márgenes? Automáticas. Eso es lo que hace el centrado. El elemento tomará el ancho que especificaste, después el espacio sobrante será dividido equivalentemente entre las dos márgenes. Vamos a ver eso funcionando. Voy a poner el parrafito en una nueva página. Está bien, estoy trabajando, pero entonces debe quedar dentro de acá, dentro del cuerpo, ¿cierto? Ahí está el texto dentro del cuerpo. Listo. Voy a borrar todas estas reglas CSS y voy a empezar a ubicar lo que ellos proponen. Así, sin nada. Veamos cómo queda. Ya sabemos cómo queda, ¿cierto? Listo.
Necesito ubicar todo el párrafo en un nuevo bloque. Y a ver, otra cosa que también puedo verificar, inspeccionemos cómo está quedando esto. Nada, ahí no hay nada, no hay más que un párrafo, pero sin ninguna etiqueta especial, ¿cierto? Miren, no tiene ningún atributo, no tiene caja. Entonces no hay como decirle margen izquierda, margen derecha, nada, no hay como decirle nada. Entonces por eso es que necesito empezar a poner esto dentro de los div. Usted debería estar aquí adentro. Listo, guardo, verifico, visualmente hablando no hay diferencia. Pero ahora el párrafo sí está dentro de un elemento. Eso sí es configurable. Ay, esto es lo que necesito. Ahora sí, todo ese texto, y el sistema me lo está mostrando, está dentro del div. Ahora sí es posible darle unas sangrías a la izquierda, a la derecha y una margen o un borde. Ahora sí caben. Bien, por un lado. Por el otro, pero todavía se está comiendo todo el ancho. Listo, yo necesito que ese cuadro se comporte de una forma. ¿Cómo lo logro? Indicándole, bueno, usted va a tener este identificador. Solo usted lo va a tener. Listo, usted va a tener este mail. Sí, en el momento solamente puede llamar una vez. Listo. Guardo mis resultados porque todavía no he dicho qué es main. Bueno, entonces por aquí en la sección de CSS le tengo que decir, y esto es un ID. ¿Cómo se identifica un ID aquí? ¿Con punto o con numeral? Numeral, ¿cierto? Numeral, dije numeral, y pongámosle el nombre main. Entonces main se va a comportar de la siguiente forma. Listo. Listo, pongan los atributos. ¿Qué necesito? Vamos por partes. Primero va a tener un ancho de 600 píxeles. Veamos si esto tiene algún efecto. 600 píxeles. ¿Sí lo notan? ¿Qué está pasando con lo que está acá? No, él obligatoriamente quedó en 600 píxeles. Pase lo que pase. 600 píxeles. Listo. Si yo cambio el tamaño de la hoja, él sigue abarcando los 600 píxeles. Por un lado. Ahora, digámosle márgenes. Márgenes 0. Automáticas. Como no le dije margen izquierda, margen derecha, él, como lo menciona el documento, distribuye el espacio proporcionalmente. Lo copio. Ahora sí, vuelvo a inspeccionar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? El div tiene asignado una clase llamado main, y es que el mismo navegador me lo está informando. Véalo acá. Por eso es útil inspeccionar elemento. Me dice, ¿cuál es la etiqueta que está logrando ese resultado? Div ID main. Ok. Entonces, ¿qué es lo que conforma el ID main? Véalo acá. Ahí me lo está diciendo. Y automáticamente trae una propiedad de display. Por defecto, como lo mencionó el documento. Block. Pero es por defecto, ¿cierto? Yo no lo puse, lo asumió el sistema, ¿no es cierto? Listo. Otra cosa que tiene interesante este inspeccionar elemento es que yo puedo llegar a incluso hacer cambios en esta sección y ver los resultados en la página. Listo. Para pruebas eso funciona bien. No lo conserva, no lo cambia, pero por lo menos me permite ver, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Quitemos este auto. Como no le puse el auto le dice distribúyalo uniformemente. Listo. Funciona. El elemento tomará el ancho que se ha especificado en píxeles y después el espacio sobrante será dividido equitativamente entre las dos márgenes, porque dije margen. No va a tener espacio, pero va a ser automático. Conclusión, centrado. Acá. ¿Sí o no? Listo. Sigamos. Usar max width, ancho máximo, en lugar de width en esta situación mejorará la situación cuando la ventana del navegador sea pequeña. Es que vimos
¿Qué estaba pasando cuando el documento, la página cambiaba de tamaño? Seguía consumiendo ese espacio por allá. No me conviene, porque no sabemos qué dispositivos van a usar para verificar la página. Yo tengo que tratar de que mi página se adapte. Por aquí empiezo. Entonces vamos a ponerle el max width, tal cual como se propone acá, y veamos cómo se comporta. En lugar de width, más width, 600 píxeles. Ahí sí, ya no se va hasta detrás de la hoja, es capaz de ajustarse a lo que el usuario haya presentado, ¿sí o no? Naturalmente ya no hay espacio pues para centrarlo, pero se adapta mucho mejor que antes, ¿cierto? Si hay espacio, listo, hágale. Ahí hay espacio, es capaz de distribuir lo que sobra uniformemente. ¿Y cuánto hay exactamente acá? Ahí hay 600 píxeles, ¿cierto? Si se permite, listo, por eso es max width. Si lo permite, máximo 600 píxeles. Y si no, distribuye el espacio como se pueda. Vale. Antes eso no sucedía. Max width. Lo otro sí se queda quieto. Margin, 0, auto. Depende. Si usted quiere que eso sea solamente para una división de su hoja, ID, es que es la misma cosa. No es que haya uno por encima del otro. No. Si necesita que esto se repita varias veces, entonces todo lo que se tenga la clase main tendrá este comportamiento. Puedo poner ese class main en otro lugar, no hay problema. Es lo mismo. Ahí no hubo cambio. ¿De qué depende que le ponga class o que le ponga ID? Lo he dicho. Si lo voy a usar una vez, ID. Si lo voy a usar varias veces, class. ¿Cierto? Listo. Esto es importante cuando estamos haciendo un sitio para dispositivos móviles. Haz la ventana del navegador más pequeña para que te des cuenta. Sí, ya lo hicimos. Antes el texto quedaba detrás. Se comía el ancho, así no lo tenga disponible. Ahora, eso es responsive. Eso es responsive. ¿Listo? Ahora, si puede, listo, llegue al máximo. Si no, pues distribuya el espacio. Es compatible con la mayoría de navegadores, incluyendo Internet Explorer 7. Así que no tengas miedo de usarlo. ¿Listo? Las etiquetas dependen del navegador. Entonces, una página como esta me dice, listo, la etiqueta tal funciona para la versión Internet Explorer de 11 en adelante, para Edge tal y tal, para Firefox o sea que si estoy usando una versión viejita de Firefox, ese más width no anda. Para Chrome, casi todas las versiones de Chrome lo soportan. Para Safari, entonces por eso puede que a mí me llame un cliente y me diga la página no se ve bien. Pregunta, ¿usted qué navegador está usando? Listo, se recomienda que use la versión Chrome a partir de tal versión. Listo. Igual por aquí, cuando yo estaba estudiando estas etiquetas HTML, había una ventanita que me decía si era compatible o no. No. Había una en esta sección. Había una tablita que me decía es compatible con Internet Explorer, con Firefox, con Opera, pero bueno. Listo. Claro hasta acá. Sí, estoy relacionando el ID en el CSS con la división. Asuma máximo un ancho y distribúyamelo uniformemente a lo ancho. Siguiente. Ya que estamos hablando de la propiedad width, deberíamos hablar del box model. Ya lo hablamos, modelo de caja. Cuando ajustas la propiedad width de un elemento, este puede parecer más grande de lo que es. La propiedad border del elemento y padding relleno estiran el elemento más allá del ancho especificado. Mira el siguiente ejemplo, donde dos elementos con el mismo valor width terminan teniendo diferente tamaño al final. Mira estos dos elementos.
Yo soy más chico, yo soy más grande. Los dos tienen el mismo ancho. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Las propiedades que están alrededor de la caja. Margen. Estos tienen la misma margen, pero este tuvo un padding diferente. Listo, entonces vamos por partes. Necesito en este momento dos divisiones. Listo, copiemos y peguemos estas dos. La misma, no hay problema. Solo que una va a tener una clase simple, la otra va a tener la clase fancy. Veamos, clase simple y clase fancy. Es el mismo contenido, ¿cierto? Lo pruebo. Bien. Primera característica, esta división tiene un salto de línea solo por el div. Y esta es otra división. Si lo inspecciono, ahí están los dos div. Y miren que cuando me ubico en él, ya están diferenciadas las secciones. ¿Sí o no? Listo. Ahora lo que falta es decirle qué hay dentro de la clase simple y qué hay dentro de la clase fancy. Listo. Simple tiene esto. Eso va por aquí. Verifico, ya sé cuál es el resultado, máximo 500 píxeles y céntrelo, perfecto. Esta otra, fancy. Vamos por partes. En un principio se van a ver exactamente igual, ¿sí o no? Concuerdan. Voy agregándole atributo por atributo. Pongámosle padding al fancy. Padding, o sea, el párrafo de abajo. ¿Ya alcanzaron a notar el cambio? Antes estaba empezando por acá. Con el padding, ese fue el padding. Lo que pasa es, ahí no alcanzan a verlo, pero él generó un espacio en todo el área. Lo generó hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda. Porque es que si yo no le pongo un lugar determinado, ese padding va para todas partes. Porque yo puedo decir padding left, véalos ahí. Yo puedo decir padding button, padding left. Y si no digo nada de esos, es para todas las direcciones. Listo, pongamos el left. Veamos el cambio. ¿Será que noto un cambio acá? Sí, sí lo noto, dalo ahí. Ese es el padding left. Y solamente afecta a la izquierda. Pero si no le pongo padding de ningún tipo, el padding se está dando en todas las direcciones. Veamos si se nota. Ahí se nota. Ahí sí se nota. Como cambió el tamaño de la hoja, el de arriba sí lo habíamos notado. Como era tan ancha no se veía el otro espacio, pero miren que ahí sí se notó el espacio a la izquierda. ¿Sí o no? Ah, esta es la foto que me sirve. Miren el espacio verdecito, ahí sí se ve el espacio verdecito. Contenido azul, listo, ese es el div como tal, este es el div. ¿Qué es el padding? Ahí queda más claro. El espacio entre el contenido y el exterior. Hágalo ahí. Y yo dije 50 píxeles, ¿dónde? Como no hay ningún parámetro, arriba, abajo, izquierda, derecha. Listo. Ahí sí está más clarito el padding. ¿Sí o no? Listo. Funciona. Ahora agreguémosle el otro atributo, el border width. Y esto es sencillamente, para un borde voy a definir el ancho. No dije cuál, para todos los bordes vamos a tener 10 píxeles. Pues sí, guardé. Control S, actualice. No se ve. Border width, sí. Y sí quedó igualito, ¿no es cierto? Yo creo que me falta ponerle otro atributo para que sea más notorio. Inspeccionemos. Ok, no se ve el borde. Vamos a tener que ponerle una línea a ese borde. ¿Listo? Para que pueda ser notorio. Aunque, espere, vamos a hacer cambios más bien. Aumentemos esto. Póngale 90.
¿Qué esperaría ver acá? Yo esperaba que se moviera un poco más, porque es que le estaba adicionando. Él ya tiene su padding, pero el borde debió haberme agregado unos cuantos píxeles en el exterior. Listo, pero bueno, por ahora dejémoslo así. Por lo menos si logre comprender un poco más el padding, ¿sí o no? Y la margen. Claro. Listo. Bueno, por generaciones la solución a este problema han sido las matemáticas. Autores de CSS han tenido que escribir valores más pequeños para width de lo que en realidad querían, restando el padding y border. Afortunadamente ya no tienes que hacer eso. O sea, para jugar con medidas, tamaño de caja. Cuando ajustas un elemento con box sizing, border box, el padding y border de ese elemento no incrementan su ancho. Ustedes lo vieron. Yo aumentaba el padding y las proporciones no cuadraban, ¿cierto? Entonces, para evitar este cambio viene el box sizing. Listo. Aquí está el mismo ejemplo de la página anterior, pero usando box sizing, border box en los dos elementos. Esto que ellos ponen WebKit Mods significa: esta etiqueta funcionará en Chrome, esta etiqueta funcionará en Firefox, Mozilla, y esta funciona para cualquier otro navegador. Listo. Porque ya vieron, las etiquetas dependen del navegador. Aquí le estoy diciendo específicamente: señor Chrome, cuando usted encuentre esto, haga esto. Señor Firefox, cuando usted encuentre esto, haga esto. Y si no es ninguno de esos navegadores, hágame esto. Listo. Mira cómo se comporta. Vamos a dejarlo ahí con esta imagen, porque esta sí me ilustra mucho más el cambio. ¿Cómo estaba antes? El borde agregaba un espacio, pero si le pongo el box sizing ya no lo agrega. Ahí sí lo distribuye proporcional y adecuadamente. ¿Dónde está el cambio? Más bien el cambio lo voy a ver es en la ubicación del texto. ¿Qué está garantizando? Las dos cajas son iguales. Antes no, antes había una caja más grande que otra. ¿Y por qué una caja iba a ser más grande que otra si las dos se suponen que son de 500 píxeles? ¿Cierto? Eso es lo que queríamos solucionar. Se supone que la caja de arriba es de 500 píxeles y la caja de abajo también es de 500 píxeles. Si son iguales, porque una es más ancha que la otra, ¿cierto? No, eso no cuadraba. Eso es lo que estaban hablando, de que las matemáticas no cuadraban, no sé qué. Por eso usan el box sizing. Ahí sí me garantiza que la caja, independientemente del padding, del border, de lo que sea, la caja tendrá los 500 píxeles. Listo. Y recuerden, si ven algo que dice WebKit, eso es para Chrome. Si ven algo que dice Moz, para Firefox. Lo demás es para todo el mundo. Listo. Bien. Ya esto es mucho mejor. Algunos autores quieren que todos los elementos de sus páginas trabajen de la misma manera. Esos autores ponen lo siguiente en sus páginas. Esto asegura que el tamaño... listo, miren, pusieron asterisco. Y el asterisco es un comodín. ¿Qué representa? Cualquier cosa. Eso significa en CSS, todas las etiquetas en este documento tendrán este comportamiento. Listo. Ya que box sizing es bastante bueno, te recomiendo usar los prefijos WebKit y Moz ahora como yo los uso. Esta técnica permite funciones experimentales en navegadores específicos. También ten en cuenta que es compatible con Internet Explorer 8, que hoy en día no nos deberíamos preocupar tanto por Internet Explorer, pero bueno. Siguiente. Ahora sí, la que usaron por allá en el ejemplo, position. Para poder tener estructuras más complejas, tenemos que discutir la propiedad position.
Esta propiedad tiene un montón de posibles valores. Sus nombres no tienen sentido o son casi imposibles de memorizar. Lo dicho, es que yo no necesito que usted se aprenda esto de memoria. Yo solamente necesito que sepa, puedo acudir a una propiedad, listo. No sé cómo, investigué, ¿no? Listo. Veámoslo uno a uno, pero antes deberíamos guardar esta página en tus marcadores para futuras referencias. Listo. Han creado una clase llamada static. Que se llame static no es que diga que eso va a quedar estático, no, le pusieron ese nombre para que quede fácil de recordar. Y le han indicado posición estática. Listo. Static es el valor por defecto. Un elemento con position static no está posicionado en ninguna forma en específico. Pues la palabra lo dice, es estático, está ahí. Lo tiro y ahí quedó. Si se dice que un elemento static no está posicionado o un elemento con valor establecido de posición está posicionado. No está posicionado. Donde caiga, mejor dicho. ¿Listo? No tiene un comportamiento especial. Sencillamente como, si, miren que el ejemplo que me da a entender, es como si no le hubiera hecho nada, ¿cierto? Pero bueno, está la posición estática para empezar. Posición relativa. Position relative, pero miren la diferencia entre estas dos clases. Una, ahí, donde caiga. La otra, esto lo vieron allá, ¿sí o no? Top, left, un lugar. Miren el resultado. Relative, se comporta de la misma manera que static, a menos que le agregues otras propiedades. ¿Y cuáles son esas propiedades? Top, right, bottom y left. Causará que su posición normal se reajuste. Otro contenido no se puede ajustar para adaptarse a cualquier hueco dejado por el elemento. No es que aunque se mueve, sí, eso no significa que pueda usar este espacio, pero por lo menos ya logré ubicar esa capa en otro lugar. Esa es la primera intención. Usted puede tomar la capa y trasladarla. ¿Listo? Ese es el relative. Ahora el fixed, fijo. Un elemento fijo se posiciona a la ventana del navegador de manera relativa, lo que significa que se mantendrá en el mismo lugar, incluso después de hacer scroll. Miren, no sé si lo habían notado, pero esta capa que está acá, la que está amarilla, yo me voy desplazando. ¿Dónde está la capa? Nunca se mueve. Eso es fija. ¿Sí o no? Esa sí es fácil de entender. Al igual que con relative, las propiedades top, right, bottom y left también son usadas. Entonces, posición fija. ¿Dónde? Arriba en 0, a la derecha en 0, ancho tanto y color de fondo blanco. Listo. Que no me cuadra la posición, pero bueno. Un elemento con valor fixed no deja espacio en el lugar de la página donde estaba ubicado normalmente. Los buscadores móviles, sorprendentemente, no tienen muy buen soporte para el valor fixed, ¿cierto? O sea, esto en una página, en un dispositivo móvil, que yo lo voy a poder simular así. Cuando inspeccionen este simbolito, simula la pantallita de un, miren, ahí está, responsive, o de un Samsung S5 o de un iPhone 6, 7, 8. Ya esto me ayuda a verificar cómo se va a ver mi página en un dispositivo móvil. Ya ahí tengo una forma. Aunque ahí el fixed funciona bien, ¿cierto? Listo. Retomamos esto como estaba. Voy acá. Fixed. Y este fue el que usaron allá, ¿sí o no? Absoluto. Es el valor más mañoso. Se comporta como fixed, pero es relativo a su ancestro posicionado más cercano, en lugar de ser relativo a la ventana del navegador. Si un elemento con position absolute no tiene ancestros posicionados, usará el elemento body del documento y se seguirá moviendo al hacer scroll en la página. Recuerda, un elemento posicionado es aquel cuyo valor es cualquiera excepto static. O sea, puede ser
relative, fixed o absoluto. Ejemplo sencillo. Veamos qué pasó acá. Relativo. Listo. Si estuviera usando position static, su sucesor con position absolute escaparía y se posicionaría relativamente al body del documento. Y este otro que dice absolute, ubíquese sin importar qué haya alrededor, en tal lugar. Top 120, entonces arriba me deja 120 píxeles, a la izquierda 0, todo el margen, a la izquierda 300 píxeles, son estos 300 píxeles. Y el ancho va a ser de tantos píxeles. Entonces lo que hicieron allá en esta paginita para crear el menú, ya me perdió, lo que hicieron para crear el menú fue, vamos a dejar este menú, que era un UL, ¿sí o no? Absoluto. ¿Y qué hicieron con el contenido del cuerpo? Le pusieron un padding y eso daba el efecto de que aquí hay un menú y ahí está el contenido. Listo. Este elemento tiene posición absoluta, se posiciona de manera relativa a su ancestro. Bueno, entonces, ¿qué se refiere a su ancestro? Con respecto a quién va a sacar los 120 píxeles. Al relativo. ¿Listo? Bien. Sé que esto es complicado, pero es esencial para crear estructuras con CSS de manera correcta. Más ejemplos prácticos. Miren esto, lo que estaba tratando de dibujar en un principio. O sea, la página por sí misma es esta. Entonces va a existir un contenedor principal, toda la página. Dentro de la página voy a definir un área para el menú y él se va a comportar de tal forma. Y de tal forma que el resto del espacio lo puedan aprovechar otras capas. Listo. Veamos cómo fue que salió todo eso. Esta clase, el contenedor principal es la área verde, es el container. ¿Qué propiedad tiene el container? Relativo. De hecho es el único relativo en este ejemplo. ¿Relativo con respecto a qué? A todo el cuerpo. ¿Listo? Luego viene la etiqueta nav. Normalmente todo lo que llaman nav es menú de navegación. ¿Listo? Entonces dice la posición de ese menú de navegación va a ser absoluta. ¿En dónde? A la izquierda, 0 píxeles. Y el ancho, 200 píxeles. Entonces él no se va a salir de este espacio. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Listo. Y luego todo lo que sea sección, veamos qué es lo que pasó con esa sección. Va a tener una margen a la izquierda de 200 píxeles. ¡Qué coincidencia! Esto tiene margen a la izquierda de 200 y esto consume 200 píxeles. Conclusión, la sección no se le va a montar encima al menú de navegación. ¿Concuerda? ¿Sí o no? Eso fue lo que hicieron allá, tal cual. Pusimos este menú de opciones en una posición absoluta y el resto del contenido empieza donde termina la otra. ¿Cierto? ¿Concuerda? Listo. Entonces aquí hay un section, aquí hay otro section y no usaron el footer. Pero footer, todo lo que sea footer significa pie de página. Pie de página. Pie de página. Ah, no, sí lo usaron. ¿Cómo que no? Está en verde. ¿Dónde verde? Acá abajo. ¿Pero qué posición tiene? ¿Cómo se llama este tipo de posición? Fija. Posición fija. ¿Dónde? Hacia abajo, distancia de 0. A la derecha, izquierda, espacio de 0. Ancho. No, tamaño. 70 píxeles. De alto. Eso es el height.
Ese es el height. El height es este, espacio entre esto y esto. Eso es height. Color de fondo, blanco. Ancho, 100%. ¿Entre qué? ¿Entre qué? No. El absoluta tiene que ver con qué hay antes de eso. ¿Qué es lo que hay antes del contenedor? En realidad, lo que hay antes del contenedor es el body. Es el body. ¿Cierto? Es absoluto. En cambio, el fijo no le interesa qué hay alrededor. No, yo me quedo ahí siempre, independientemente de todo lo que me digan que hay alrededor. Va a quedar ahí, fijo. Este container depende del movimiento del cuerpo. Este footer, no. ¿Sí o no? Sí, exacto. Aunque lo sube y lo baja, él queda fijo. Una constante. ¿Listo? Bien. Bueno, mira lo que pasa si hacemos la ventana de tu navegador más pequeña. Pero miren que quienes se ajustan las secciones. ¿Qué pasa con el menú de navegación? Se queda estático y el tamaño del menú queda estático. Los que están cambiando de tamaño son las otras secciones, ¿sí o no? Listo. Vamos bien. Siguiente. Float. Esta es la que usa Duan. Se usa para envolver imágenes con texto, usualmente. También se puede usar para distribuir las páginas, como lo hemos hecho hasta acá. También es válido. Entonces miren el resultado. Que también me pueden preguntar, ¿yo cómo hago para que una imagen quede alrededor del texto? Póngala flotante, literalmente flotante. Solo que es flotante, pero no significa que quede encima. O sea, se integra a la misma caja en la que está el texto. Tengo el texto, y si le pongo a la imagen float right, entonces ubíquese dentro de la caja, a la derecha. A la derecha. Usted va a tener márgenes así. El primer numerito que encuentre significa margen hacia arriba. El siguiente numerito que encuentre, margen hacia dónde? Hacia la derecha. Y luego, abajo, ahí está, una M. Y a la izquierda, es como si fuera el recorrido de las manecillas del reloj. Arriba, derecha, abajo e izquierda. Listo. Siguiente. La propiedad clear, despejar, es importante para controlar el comportamiento de los floats. Compara estos dos ejemplos. Veamos cómo está este. Deep class bots. ¿Y qué es bots? Float left, white tanto, height tanto, margin tanto. Esa es la caja, dale acá, la verdecita. Se ha ubicado a la izquierda. Listo. Pero bien, es un párrafo que se integró con otro párrafo. Lo que pasa es que con imágenes se ve más fácil, pero en párrafos también funciona. Listo. Pero si yo quiero que se comporte de otra forma, ¿cuál es el problema? Aunque esta división está encima, está encima de la sección, quedó dentro de la sección. Ese es el problema. En la caja está antes. Entonces yo esperaría que quede encima de la sección, pero no quedó encima, quedó dentro. ¿Cierto? En este caso el elemento section está después del div. Sin embargo,
ya que el div está flotando a la izquierda, esto es lo que hace, esto es lo que pasa. El texto en el elemento section flota alrededor del div y el elemento section rodea todo. ¿Qué pasaría si quisiéramos que section apareciera después del elemento que está flotando? After box clear left. Usando clear hemos movido esta sección hacia abajo del div que está flotando. Para despejar elementos que están flotando a la izquierda debes usar el valor left. También puedes despejar hacia la derecha usando right y hacia ambos lados usando both. Listo. Porque hay circunstancias en las que una capa se me monta encima de la otra. Significa hay que despejarla, especialmente con los float. Listo. Avanzo. Exacto. La imagen sobrepasa el tamaño de la caja, del div, que se supone todo debería estar dentro del div. Entonces, para evitar eso, una manera de arreglar esto, pero es un poco fea, se llama Clear Flix Hack. Entonces dicen Overflow Auto. Le agregaron esa clase al div, mejoró. ¿Sí notan la diferencia? Ahora sí, la imagen está dentro de la caja. Esto funciona con navegadores modernos. Si quieres soportar Internet Explorer 6, necesitarás añadir lo siguiente. Estos parámetros son 1 y listo. Hay navegadores exóticos que requieren atención extra. Listo. Estructuras con float. Miren el resultado, es exactamente el mismo de antes. Solo que aquí, en vez de poner la posición absoluta y darle espacio, margen a las otras secciones, lo han hecho con un float left, aunque la margen sí se conserva para la sección, ¿cierto? Entonces, entre comillas, decir float left y position absolute para este caso es lo mismo, ¿sí o no? Se comportan relativamente iguales. Ahí está la misma estructura que usamos con position hace rato, pero esta vez usando float. Entonces, flote a la izquierda, tenga un ancho de tanto y la sección empiece 200 píxeles a la derecha. Y ahí sí, una sección aparte de la otra. Eso sí, para que funcione tengo que tener el Clear Flix ahí andando, que haga la limpieza, porque si no me queda uno montado encima del otro. Listo. Ancho y porcentaje. Porcentaje es una unidad de medida relativa al bloque contenedor. Es muy útil para imágenes. Aquí tenemos una imagen que ocupa el 50% de su contenedor en todo momento. La acopla. Lo que pasa es que si yo me devuelvo esta imagen del hámster que estaba antes por este lado, la imagen no cambia de tamaño, es la misma, ¿cierto? No se ha reducido en lo más mínimo. En cambio, esta otra, que a esta le han indicado width 50%, ahí sí, miren, se hizo más pequeña. Y si hago la página más pequeña, bueno, ya no me da para más, pero la voy a aumentar un poco. Creció la imagen, ¿sí o no? ¿Qué tanto crece? Lo que sea necesario para que abarque el 50% del ancho disponible. ¿Sí o no? Listo. Ah, bueno, y ahí está. Y recuerden que usamos más width. También hay min width. Mínimo, utilice tan tamaño. Máximo, tal otro. Estructuras con porcentaje de ancho, puedes usar porcentaje para estructuras, pero esto puede requerir más trabajo. En este ejemplo, el contenido de nav empieza a desenvolverse de una forma desagradable cuando la ventana es muy angosta. Así que todo esto se reduce a lo que funcione mejor en tu sitio. Entonces no es que haya un solo método para lograr esto.
hay que hacer pruebas. El problema aquí, ¿cuál fue? El texto quedó encima de la otra capa, ¿sí o no? Hay que probar lo que funcione mejor. Puede que nos funcione muy bien el float left, puede que sí, puede que no, puede que requiera el position absolute. ¿Listo? Con valores porcentuales también. Pero miren que con valores porcentuales a cierto tamaño ya la cosa no se ve tan agradable. ¿Sí o no? Con porcentajes sí, logramos que la página sea entre comillas responsiva, pero hasta cierto punto. Por eso a veces conviene la posición absoluta con una unidad fija. ¿Listo? Sigamos. Media queries. Ahí sí entra propiamente el diseño responsitivo. Es la estrategia para hacer que un sitio responda al navegador y dispositivo en el que se encuentra. Pase lo que pase, se va a ver bien el contenido. Listo. Las media queries son la herramienta más poderosa para hacer esto. Tenemos la estructura donde usamos porcentajes y transformémosla en una columna dando la ventana del navegador, cuando la ventana del navegador es muy pequeña, para mantener el menú en la barra lateral. Primero veamos cómo se comporta. A ver, eso. Ahí. ¿Vieron el cambio? Si hay espacio, redúzcala. Quería evitar el problema de antes. El menú se me estaba montando encima, ¿cierto? Sígala reduciendo. Ya no hay espacio. Entonces, ¿dónde quedó el menú? Arriba. ¿Y cómo se logra eso? Los media queries. Entonces ahí entra el @media. Listo. Entonces, si mi pantalla tiene mínimo un ancho de 600 píxeles, haga esto. Entre comillas, es un condicional. Si la pantalla está en mínimo 600 píxeles, haga esto. Pero si llega al máximo de esto otro, haga la otra cosa. En realidad cualquier lugar, pero lo tradicional va al principio del CSS. Y la arroba es como... sí. Más o menos. Entonces, si hay espacio, si estamos a 600 píxeles o más, listo, distribúyame esta capa a la izquierda, flotante, abarque el 25% y el resto empiece desde ese 25%, pero si no, póngame todo en línea. Y eso fue lo que pasó acá, en línea. Fila. ¿Sí o no? Listo. Ahora nuestra estructura se ve increíble en dispositivos móviles. Sí, claro, porque es que en las pantallas miniatura, bueno, más o menos, ahí todavía tiene espacio. No, mira, bajito. No, ahí les dio espacio para todos. Pero bueno, todavía tiene suficiente ancho. Se nota más el resultado si reduzco. Ay, eso ahí sí se nota. ¿Sí o no? Listo. Y eso pasa en todas las páginas que estoy visualizando desde el dispositivo móvil. Este es el comportamiento tradicional, ¿sí o no? El otro comportamiento es ocúlteme el menú y póngamelo aquí en un cuadrito, ¿cierto? Pero eso se logra con Bootstrap. Listo, que a mano también se puede hacer, pero toma su buen código. Listo, se ve genial en dispositivos móviles. Aquí están algunos sitios populares que usan media queries del mismo modo. O sea, hay un montón. Hay muchas otras cosas de min width y max width que puedes detectar. Mira la documentación de Mozilla para aprender más. Listo. Ah, bueno, ellos mencionaron aquí el viewport. Ah, pero en inglés. Viewport, pero miren que va a apuntar a lo mismo. ¿Cuál es el ancho que voy a utilizar para establecer tales propiedades? Listo. Bueno, me devuelvo, voy por acá.
inline block. Puedes crear una cuadrícula de cajas que llene el navegador armoniosamente. Esto ha sido posible por mucho tiempo usando Float, pero ahora con inline block es aún más fácil. Veamos ejemplos con las dos opciones. Usando Float, bueno, eso es válido. Cada caja se ubica a la izquierda, tiene un ancho de 200 píxeles, un alto de tanto y tendrán un espacio en las márgenes de una M. O sea, arriba, abajo, izquierda, derecha, una M de espacio. Y si pongo varios div, ellos respetan ese espacio, esa margen, ¿cierto? Y el afterbox clear para que no me quede una montada encima de la otra, ¿cierto? El método fácil, usando inline block, puedes lograr el mismo efecto usando display inline block. Segunda caja, la misma, vale acá, bots 2. Display inline block, o sea, es básicamente lo mismo. ¿Qué me ahorré? Tener que limpiar el flotante. Es lo mismo. Width, height, margin. Width, height, margin. Display tanto. Pero ya no es necesario decir clear tal cosa. El resultado es el mismo. En este caso no tengo que usar clear. Bien. Listo. Avanzo. También puedes usar el valor inline block para estructurar un sitio, pero hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Los elementos inline block son influenciados por la propiedad vertical align, la cual quizás quieras establecer como top. Necesitas establecer el ancho de cada columna. Si hay un espacio en blanco entre columnas en tu HTML, habrá un vacío entre ellas. La forma fácil de evitar eso es use valores porcentuales y que esos porcentajes tomen el 100%. Listo. Entonces el menú de navegación va a tener el inline block. La columna también tendrá el inline block. Hacia arriba se van a alinear verticalmente, pero se distribuyen el espacio. Una se come el 25%, el otro el 75%. Miren que estamos logrando el mismo resultado desde hace rato, solo que hay unas metodologías más convenientes que otras. Siguiente. Columna. Hay un nuevo set de propiedades CSS que permiten tener múltiples columnas de texto. Tricolumn, y más o menos a esto va a apuntar Bootstrap. Hay unas clases que le dicen cómo se debe comportar la información que esté utilizando esa clase. Tricolumn, algo ahí. Para Firefox, cuénteme las columnas. Para Chrome, cuénteme las columnas. Y si no, de todas formas ahí está. Column count tanto. Distancia entre cada columna de tanto. Listo. Yo creo que aquí puedo inspeccionar esto. Ahí puedo hacer un cambio directo. Ahí. Voy a aumentar este column gap. Ahí sí se nota que es el column gap, ¿sí o no? Entonces ahí empiezo a notar el problema de las M's. Los saltos que da pueden ser muy grandes para lo que necesito, ¿sí o no? Si yo necesito un movimiento más preciso, en vez de poner M's, pues pongamos PX. Ya veamos cómo se comporta ahora. Ahora sí es más preciso, ¿sí o no? Antes las M's, es que son M's, literalmente. Una M, otra M de distancia, otra M de distancia, otra M de distancia, literalmente. En cambio los píxeles es un ajuste más fino, ¿sí o no? Funciona, perfecto.
Esta propiedad CSS es muy nueva, así que tendrás que usar prefijos y no funcionará en Internet Explorer 9 o en Opera Mini. Para ver más propiedades relacionadas con columnas, haz clic acá. Hay otro millón de páginas que hablan de todo esto. Columnas, conteo de columnas, relleno de columna, distancia de la columna, regla, más span, no me acuerdo qué es span, y el ancho. Listo, siguiente. Flexbox, ¿cuánto faltan? Ah, ya casi acabo. Flexbox tiene la misma intención, distribuya el espacio en la pantalla. Las especificaciones han cambiado bastante recientemente y su implementación es distinta dependiendo del navegador. De cualquier modo, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Listo? Hay un montón de recursos viejos para usar Flexbox. Si quieres aprender más acerca de Flexbox, comienza aquí. Bueno, listo. Flex Column, una alternativa. Display Flex Kit Flex. Display Flex. Si te están diciendo para cron, voy a utilizar esa propiedad. Y si no, trate de utilizarme esta propiedad. Si el navegador es compatible, aunque el resultado es el mismo. El nav tiene un ancho de 200 píxeles. El contenedor va a ser un flex. Sencillo, entiéndanlo como un contenedor flexible. Flex column va a tener una columna. Ese flex column listo. Una columna, ¿no? Sencillo. Distribúyame todo el espacio en esta área. Miren que abajo utilizan el flex de otra forma. Ahí noto el espacio. Va por ese lado. Tendrá 200 píxeles si hay espacio. Y me reduciré a 100 si no lo hay. Pero nunca menos de eso. Tendré siempre 200 píxeles sin importar lo que pase. None, 200 píxeles. Initial, mínimo 100 píxeles, ancho 200 píxeles. El flex 1, flex 1, un tercio del ancho que quede. Flex 2, 2 tercios. ¿Por qué? Porque es que aquí ya esta gente se comió un área. Queda otra área disponible y distribúyame el resto del área. Y centrando, align items, justify content. Listo. Y no necesariamente tengo que escribir todas las instrucciones CSS para lograr esto. ¿Qué es lo que se recomienda? Utilizar un framework, o sea, un entorno de referencia. Debido a que las estructuras con CSS son complicadas, hay frameworks que te ayudan a hacerlo fácil. Que hay unos cuantos que, si gustas echarles un vistazo, ayudan mucho a trabajar. Este es uno de los que más se utiliza. No es el único. O sea, para crear distribuciones de espacios en una página, uso Bootstrap, o uso Foundation, o uso Blueprint, todo esto sirve. Listo. Usar un framework es solo una buena idea si hace lo que quieres que tu sitio haga. No es un sustituto para saber cómo funciona CSS. O sea, CSS no se empieza viendo de una vez qué es Bootstrap, no, en orden. Qué es una propiedad, qué es un atributo, cómo se asigna el atributo, qué tiene que ver con la etiqueta, lo que hicimos acá. Listo. Bien. Layout, ¿dónde estás? Esta es. Esta paginita me va a ayudar a construir una página siguiendo las etiquetas de Bootstrap. Entonces él me dice, bueno, usted puede tener un título,
un párrafo, una dirección, una citación, etcétera, etcétera, una tabla, un formulario, un botón, pa. ¿Cuál es la ventaja? Él ya tiene el contenedor principal. Entonces a mí solamente me queda decirle, bueno, va a ubicar una nueva fila, una nueva columna. Y eso es lo que él llama el grid system. Tráigame esta. ¿Y ahí qué hay? Una fila con 2 columnas. O tráigame esta. Una fila con 2 columnas, pero una abarca el ¿cuánto? ¿Cierto? Ahí hay una proporción. Esta otra, póngame 3 columnas. O si no, puedo definir la mía. ¿Qué es lo que van a notar en Bootstrap? Él distribuye el ancho en un total de columnas. ¿Cuál es el máximo? 12. Entonces pongan números como lo prefiera para que abarque esas 12 columnas. O sea, Bootstrap dijo, usted puede poner todas las columnas que quiera, pero tampoco ilimitadas porque no alcanza el espacio. La proporción más apropiada para una página es máximo 12 columnas. Entonces distribúyalas como quieras. Es decir, yo puedo poner una columna, un espacio de 3 columnas, otro espacio de 4 columnas. O sea que ¿cuánto me queda ahí disponible? ¿Sí, 4? No. Son 12. Entonces son 7, ¿cierto? ¿Cómo lo tomó? Yo veo la cosa, 4, 6. Esta sí la dejó. Y hay algunas que sí están prestables. Esta sí la cogió. Pero esta de 3, 4, 7, esta sí no me la cogió. No, la otra sí dio 8, 4, sí da. Sí, esta sí la deja jalar. 5, 7, sí, sí deja 5, 7. No puede pasar de 12. Ah, listo. Entonces 3, 4. Entonces ¿qué me queda? Ah, ahí sí cuadra. Perfecto. ¿Y qué puedo poner dentro de cada columna? Lo que necesite. Un titular. Arrastre. Arrastre. Y vaya dándole contenido a cada componente. ¿Listo? Y así sucesivamente. Cuando termine, le puede dar descargar y llévalo ahí. Y esta es la forma tradicional de crear una página a punta de cajas. Deep, 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 deep. Una caja contiene a la otra. Como Bootstrap ya sabe qué es lo que tiene que hacer con esas cajas, yo solamente me preocupo de ubicarlas, que él me entrega el código. Pero en últimas, vea, yo sí puedo entender que hay un contenedor dentro de otro. Una fila contiene una columna de tal proporción. Listo, terminó la columna. Empieza otra columna, pero pertenece a la misma fila, ¿sí o no? Eso se parece como a cuando hacíamos el TR, TD, 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 ¿cierto? La misma filosofía. Solo que para diseñar el espacio en una página no se usan tablas. Las tablas ya entraron en desuso. En lugar de crear estructuras de páginas con tablas, las uso con div. Y un div contiene otros div. Listo. Entonces, si yo tomo este código, lo copio y lo pego en mi página, siempre y cuando use Bootstrap, eso funcionará perfecto. Si no, pues por ahora eso se va a ver plano. No se ve como estaba allá. ¿Por qué? Le falta la librería de Bootstrap. ¿Qué la puse? Esto. Me falta la librería. ¿Y qué me decía Bootstrap? Que arriba en el encabezado agregara esto. Probémoslo. En el encabezado. De hecho no tiene. Veamos, esto no es. Va para acá.
Veamos si mejora el comportamiento de esto. Ahí sí dio. O sea, no es solamente ponga los div, no, sino dígame cómo se comporta ese div por medio de una clase. Lo podemos hacer a mano alzada, como está en estos ejemplos, ¿cierto? Póngale la posición float, póngalo a la izquierda, dígale que el ancho es de tanto, o ayúdese de Bootstrap, como lo hice aquí, ayúdese de Bootstrap, que él ya sabe que es una fila, que es una columna. Ahí sí, miren el texto. Funciona. Listo. Entonces esto requiere bastante práctica. En un solo ejercicio no lo alcanzo a interiorizar. Entonces tenemos que diseñar varias páginas para poder comprobar cómo está funcionando todo esto. ¿Vale?